¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Estoy muy contenta de estar aquí y de tocar un tema sumamente importante y quizás sea el motivo de consulta más frecuente de nuestra práctica clínica como gastroenterólogos. ¿Ok? Entonces vamos a hablar sobre el término gastritis crónica, que quizás ahora durante la exposición lo vamos a detallar con mayor precisión, porque quizás el término como gastritis es un término más de histología, un poquito más rebuscado, ¿no? Pero de todas maneras vamos a dar los puntos claves para que todos estemos informados. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Siguiente, por favor. Ok, esta es la agenda de los temas que vamos a ir tocando. Primero la definición, la causa, las causas, la etimología también, porque a qué se debe esto, el diagnóstico y cómo se debería hacer el manejo y la prevención. Siguiente, por favor. Ok. Primero hablemos sobre el término gastritis. ¿Qué es la famosa gastritis? La gastritis es una inflamación que puede ser una inflamación que ocurre de momento, es decir, una inflamación aguda, o también puede ser una inflamación que ya tiene un tiempo, ¿no? Es decir, una inflamación crónica. Por ello es que siempre en la consulta recalco que la cronicidad no quiere decir malignidad, ¿ok? No hay que confundir este término. Cronicidad quiere decir que ya tiene un tiempo de presencia en el organismo, ¿ok? Y esta gastritis se puede producir por factores, ya sea endógenos o exógenos. ¿Qué quiere decir esto? Por factores propiamente del cuerpo humano o por factores externos. ¿Ok? La gastritis es un término que se sospecha clínicamente. ¿A qué me refiero a eso? Es un paciente que viene y me dice, doctora, me arde el estómago, siento mucha llenura, me lleno de gases. Esa es la sospecha clínica, o sea, lo que el paciente más o menos me dice. Por eso siempre les digo, ¿no? Acá dice, se observa endoscópicamente. Para nosotros diagnosticar como tal gastritis, el diagnóstico es por vía endoscópica, ¿ok? Y requiere una confirmación histológica. ¿Qué quiere decir? Que durante la endoscopía, en caso yo observe una gastritis, pues lo que voy a hacer es hacer un protocolo de biopsias, quiere decir voy a tomar ciertas biopsias de ciertas partes del estómago y vamos a confirmar con el patólogo. El patólogo es quien revisa estas láminas, estas biopsias, y vamos a confirmar pues que efectivamente se trata de una gastritis. ¿Ok? Vamos a continuar. Siguiente, ok. Entonces, cuando hablamos de gastritis, el término que quizás más apropiado deberíamos acuñar para que todos nos entendamos es el término de dispepsia. Dispepsia quiere decir el clásico disconfort abdominal por el que vienen la mayoría de pacientes. Eso en términos médicos un poquito más rebuscados es lo que nosotros denominamos gastritis. Y esta a su vez tiene una relación muy, muy fuerte con una bacteria que quizás ya todos han escuchado hablar o muchos de ustedes probablemente hayan tenido, y es esta bacteria que se llama Helicobacter pylori. Por eso es que incluso, ¿no? Este es un tema muy, muy conocido, es un tema de conversación en muchos lugares y estos, por ejemplo, estos son recortes que hice del Ministerio de Salud y de algunos artículos en el cual, por ejemplo, en el primero dice, ¿no? El 80% de la población peruana sufre de gastritis, ¿no? Y que esta, como ya les había dicho, se debe a factores tanto propios como externos y que no solo afecta a adultos, sino también podemos tener niños, ¿no? Con gastritis. En el otro artículo que vemos es un artículo sacado del Ministerio de Salud, es decir, del MINSA, y ahí dice, ¿no? Como portada, el 80% de los casos de gastritis tiene su origen en el consumo de agua cruda. ¿Por qué? Porque sabemos que esta gastritis tiene una asociación muy fuerte con el Helicobacter, ¿no? Y el Helicobacter, como siempre le menciono, es una bacteria que se contagia por vía fecal oral, es decir, por consumir algún tipo de alimento que esté contaminado, ¿no? Sobre todo alimentos crudos que a veces uno puede consumir en la calle o por la falta adecuada de lavado de manos, ¿ok? Siguiente, por favor. Ok, si hablamos de la etiología, ¿ya? ¿Cuáles son
etiología es lo mismo que causas. ¿Cuáles son las causas de la gastritis? Pues esto es multifactorial, ¿no? Se debe a muchos factores que van a intervenir. Dentro de ellos tenemos factores endógenos, que les había dicho que eran propios del organismo, que ahí tenemos el ácido propiamente del estómago, la bilis, el jugo del páncreas, ya, y otros factores, ¿ok? Y dentro de los factores exógenos, el más importante es el Helicobacter pylori, esta famosa bacteria, ¿ok? Otros factores que son el consumo de medicamentos, que son los AINES. ¿Qué quiere decir los AINES? Son antiinflamatorios no esteroideos. Es el famoso metamizol, el meloxicam, el ibuprofeno, naproxeno, que muchas veces consumimos, ¿no? De manera continua y que pueden estar afectando al estómago. Algunos otros irritantes del estómago, ya como por ejemplo, dentro de esos tenemos al alcohol, las drogas, el tabaco, que está muy asociado, y ya otros factores más infrecuentes como es la radiación. Cuando por ejemplo, un paciente se somete a una radioterapia por un proceso neoplásico, ya, y también a la ingesta de cáusticos. ¿Cáusticos qué quiere decir? El consumo de lejía, de ácido muriático, todas esas cosas que a veces accidentalmente el paciente puede consumir. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, pero no es de la nada, ¿no? Sino que nuestro cuerpo, de todas maneras, no es que hay un factor, por ejemplo, uno ingiere alcohol y ya uno se lastima el estómago, ¿no? Hay barreras que nosotros tenemos, hay factores protectores. El organismo es muy sabio, ¿no? Y hay factores protectores que van a intervenir. Dentro de ellos tenemos a la barrera gástrica, básicamente que tenemos al moco del estómago. Este moco del estómago tiene ciertas sustancias que lo que hacen es proteger el estómago. Pero ¿qué pasa si esta noxa, este factor externo ya es muy frecuente? Por ejemplo, los medicamentos, la bacteria, el consumo, los malos hábitos de alimentación, el consumo de alcohol, tabaco, como aparece en la imagen. ¿Qué pasa, no? Ya esta barrera gástrica no puede contener todo el daño, ¿no? Y más si este daño es persistente. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que no solo como algunos pacientes me refieren, no, ya me curé del helicobacter, ¿no? Pero igual sigo enfermo. No, son muchos factores que están asociados. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Ok, esto es solamente una pincelada, son clasificaciones que vamos a utilizar más adelante. Siguiente diapositiva. ¿Ok? Y solamente para hacerlas, no quiero que se aprendan, estos son términos muy médicos, pero quizás para al uso diario podríamos decir, ¿no? Ahí reforzando nada más las gastritis, que es el término que muchas veces utilizamos tras hacer una endoscopía, y que las causas, como vemos aquí, drogas, alcohol, cáusticos, lo que ya habíamos hablado, ¿no? Y también importante, lo que dice aquí, por eso traje este cuadro, el estrés. El estrés también es un factor contribuyente a la presencia de gastritis. Se dice que el estómago es el segundo cerebro del organismo, ¿ya? El estómago, el colon, todo es el segundo cerebro del organismo. Por eso es muy importante el estrés en este caso, ¿no? Por eso siempre yo les digo a mis pacientitos, ¿no? La gastritis tiene tres ejes. Uno es la presencia del Helicobacter. Otros son los hábitos de alimentación y los hábitos nocivos que no tenga. Y el otro factor es el estrés. ¿Ok? Siguiente diapositiva. ¿Ok? Ya para términos más generales, podemos clasificar a estas gastritis en erosivas, que muchas veces, supongo que muchos de ustedes han tenido, ¿no? En sus endoscopías, el diagnóstico de una gastritis erosiva, ¿cierto? Y una gastritis no erosiva. Las erosivas las erosiones que son como heridas en la mucosa o en la piel del estómago que nosotros vemos. Es como se ve en la imagen, ¿no? En la imagen que vemos hay puntitos rojos, una mucosa bien alterada, bien inflamada. Todo eso es lo que da el término de erosiones. No son úlceras, son erosiones que son heridas, ¿ok? Obviamente este cuadro va a ser mucho más grave que una gastritis que es no erosiva, ¿ok? Y esto a su vez se puede clasificar
en una gastritis erosiva de forma aguda, como habíamos mencionado, que ocurre a veces de un momento a otro. Por ejemplo, una persona que ingiere, que no sé, está mal de la rodilla, le duele la rodilla, se hizo un golpe, ingiere medicamentos, muchos medicamentos para el dolor. En ese caso puede haber o puede desarrollar una gastritis erosiva, ¿no? Que muchas veces viene a consulta por dolor muy fuerte a nivel abdominal, ¿no? O una gastritis erosiva crónica, que quiere decir este paciente que tiene mucho tiempo de consumo de medicamentos, no en gran cantidad, pero sí en tiempo, y puede desarrollar este cuadro de manera lenta, ¿ok? Y en el caso de las no erosivas, obviamente son las menos graves, pero en estos pacientes podemos tener, ya que a veces no hay mucha alerta, porque no es que haya daño, un gran daño a nivel del estómago, pero sí algunos cambios que son incluso más importantes que las gastritis erosivas, que son los cambios premalignos. Muchas veces en sus endoscopías, cuando se les ha hecho una biopsia, han visto ustedes que en el reporte de la biopsia ponen atrofia y metaplasia. Esos son dos cambios que nosotros los gastroenterólogos nos fijamos bastante en el resultado. ¿Por qué? Porque son considerados cambios premalignos para un cáncer gástrico posterior. ¿Ok? Entonces hay que estar muy atentos con esos términos y no tomarlos a la ligera. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok, ¿cuáles son los síntomas de una gastritis o mejor denominado una dispepsia, ¿no? ¿Qué son? Dolor abdominal. Este dolor puede ser como un dolor cólico, como un dolor retortijón, puede tener distintos tipos el dolor, ¿ok? Un ardor en la boca del estómago, lo que nosotros denominamos acidez, ¿no? Una gran acidez que se siente. Una inflamación abdominal. ¿Qué quiere decir? Esos pacientitos que me dicen, amanezco normal, pero durante el día me voy hinchando, ¿no? Parezco hasta gestante, me dicen, ¿no? Eso se llama distensión abdominal. Indigestión también es otro caso, ¿no? Comes y te cae mal. Todo lo que comes te cae mal. Y otro son las náuseas y los vómitos. Eso ya es algo quizás un poquito más grave, ¿no? Otro síntoma que también se asocia es la llenura precoz, ¿no? Que es el paciente que me dice, doctora, como 2 cucharadas de mi comida y ya me llené, ya no quiero comer más, ¿no? Y esto se asocia posteriormente a una pérdida del apetito, ¿ok? Esos son los términos más o los síntomas más clásicos de la gastritis, ¿ok? Pero, siguiente, a lo que nosotros tenemos que echarle mucho ojo, estar muy atentos son a estos síntomas, a los síntomas y signos de alarma. ¿En qué paciente sí o sí yo tengo que hacer una endoscopía? Ya, una endoscopía digestiva alta. En los pacientes que tienen una pérdida de peso mayor al 5% de su peso habitual, pero que sea una pérdida de peso no intencionada. Es decir, que el paciente no haya hecho ninguna dieta, no haya hecho ningún esfuerzo para bajar de peso, ¿no? O también esos pacientes que vienen y me dicen, todas las personas que no me han visto después de tiempo me dicen que he bajado demasiado de peso. Eso es un signo de alarma y hay que estar muy atentos. Otro que es la disfagia. La disfagia quiere decir cuando uno ingiere alimentos, sentir que el alimento se queda atracado o no está pasando de manera regular, ¿ok? El otro término es la odinofagia, es el dolor frecuente al ingerir alimentos. Ya los síntomas más graves son el palpar una masa al examen físico. Yo le toco el abdomen y le hago un examen físico y palpo una masa, definitivamente hay que hacer una endoscopía. Ya la presencia de ganglios en distintas partes del cuerpo, con clínica que el paciente que me haya tenido síntomas de gastritis, pues en ese caso también hay que hacer una endoscopía y también la presencia de sangrado que puede manifestarse no solamente un sangrado evidente, ¿no? No solamente el sangrado por la boca o por las deposiciones que son de color negro, sino también la presencia de anemia. Todo paciente que tiene una anemia que no ha sido aún diagnosticada el porqué de su presencia o cuál es la causa, pues si tiene síntomas de gastritis hay que hacerle una endoscopia. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya para tomar en cuenta como había mencionado, gastritis es un término muy técnico que nosotros los médicos empleamos, pero el diagnóstico en sí se llama dispepsia, ¿ya? La dispepsia es una mala digestión de las comidas.
Y como había mencionado, se puede presentar de dos tipos o a veces mixado, ¿no? O mixto. Puede ser un distrés postprandial, que quiere decir el paciente que tiene una saciedad precoz, ¿no? Una sensación de plenitud postprandial, que quiere decir come un poquito y ya no puede comer más, ¿ya? Y el otro es el clásico dolor tipo ardor, acidez, ¿no? A nivel de la boca del estómago, ¿ok? Y esto tiene que presentarse, los criterios son de más o menos 3 a más veces por semana, ¿ya? Y que se presente más de una semana en los últimos 6 meses, ¿ok? ¿Listo? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ya hablando del término de dispepsia o mala digestión no investigada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que abordar a este paciente? Pues primero hay que hacer una anamnesis detallada. ¿Qué quiere decir? Hay que preguntarle todo al paciente. Por eso a veces hay pacientes que yo siempre les digo, no quiero hablar contigo antes de que me cuentes por cuál es el motivo de la consulta, hablar de otras cosas. Y porque el paciente a veces viene, se siente y me dice, tengo esto, o entregarme exámenes de laboratorio. No, 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 las cosas no son así, sino que uno tiene que llegar y por eso el médico le hace una serie de preguntas antes de que llegue por fin al cuadro o al motivo de la consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que investigar sus antecedentes, tanto antecedentes personales, si tiene alguna enfermedad crónica, como diabetes, hipertensión, asma. ¿Qué enfermedades tiene? Si consume algún medicamento de manera frecuente, porque haciendo esas preguntas nada más, nosotros podremos darnos cuenta o llegar a la causa de por qué está con los síntomas. El estilo de vida, qué tanto, ¿no? El paciente consume tabaco, consume alcohol, consumo de medicamentos, los tipos AINES que yo les había mencionado, si tiene una cirugía gástrica previa, los pacientes, se sabe bien que los pacientes con cirugía bariátrica, ahora que está muy de moda la cirugía bariátrica, pues estos pacientes están teniendo muchos cuadros de gastritis, ¿no? Gastritis sobre todo erosivas o pacientes que también están presentando reflujo gastroesofágico. Ya la infección, la presencia de Helicobacter pylori previa también es sumamente importante y también ver si esta bacteria ha sido tratada anteriormente y se ha comprobado la erradicación o la eliminación de esta bacteria y también qué tanto se ha demorado el paciente en curarse. Hay pacientes que se le diagnostica el Helicobacter, se le da esquema de tratamiento y se demora muchísimo en curarse, ¿no? Se tiene que dar 2, 3 esquemas, ¿no? De tratamiento. Entonces, también ver ese detalle, ¿no? Y muy importantes antecedentes familiares de cáncer gástrico, sobre todo pacientes que tienen un antecedente de un familiar de primer grado. De primer grado, ¿qué quiere decir? Hermanos o padres, ¿ok? Si hay un antecedente familiar, hay que tener mucho ojo y siempre estar atentos al cáncer gástrico porque se sabe que los familiares aportan 4 a 5 veces más riesgo de tener cáncer de estómago, ¿ok? La exploración física también es muy importante, ¿no? En muchos pacientes, usualmente la exploración física es normal. Algunas veces podemos encontrar un poquito de gases a nivel abdominal o ver que la barriguita está un poco hinchada, ¿no? Hay un poquito de dolor en la parte de la boca del estómago, ¿no? Entonces se puede asociar también, o ya en casos muy graves, ¿no? O muy avanzados, encontrar ya una masita que la tenemos ahí medio dura, ¿no? Que nos pueda preocupar. Y también la presencia de líquido. Cuando hay líquido a nivel de la barriguita, también nos tiene que alertar porque el líquido se puede presentar en un paciente que tiene un cáncer gástrico. ¿Ok? Siguiente, por favor. Hay pruebas que nosotros utilizamos, las pruebas complementarias, que nosotros las clasificamos como invasivas y no invasivas. Las no invasivas son las clásicas que utilizamos. Muchos de ustedes probablemente las hayan usado, que son, por ejemplo, el test del aliento. El test del aliento es una prueba que solamente se usa para saber si hay bacteria o no. No te diagnostica que hay gastritis, solo te habla de la bacteria. ¿Ok? Y dentro de las pruebas invasivas tenemos a las pruebas de sangre, las clásicas pruebas de sangre, que quizás podemos con sospecha a un paciente que tiene una gastritis con anemia, le podemos tomar un hemograma para ver cómo está su nivel de hemoglobina, ¿ya? Pero la mayoría de los pacientes suele tener unas pruebas de sangre normales. He visto también que muchos pacientes vienen con pruebas de sangre de Helicobacter pylori
vienen con pruebas de heces de Helicobacter pylori. La mayoría de gastroenterólogos no solemos utilizar estas pruebas por la baja sensibilidad y especificidad que tienen las pruebas, es decir, no son muy confiables, ¿no? No son muy confiables y solo hay ciertos escenarios en los cuales, o en ciertos pacientes en los cuales se puede utilizar estas pruebas, ¿ok? Y dentro de nuestra prueba invasiva, y nuestro estándar de oro, por así decirlo, es la gastroscopía o endoscopía con toma de biopsias, ¿no? Que como ya había mencionado, se tiene que hacer en un paciente que tenga síntomas de alarma o en pacientes, en la mayoría, en todas las partes del mundo consideran más o menos 55 años el punto de corte para hacer la endoscopía a todo paciente, ¿no? Que tenga cuadro de gastritis, así no tenga síntomas de alarma, pero en Perú el punto de corte que se ha considerado son 40 años, ¿ok? Siguiente, por favor. Y aquí tenemos un esquema un poquito más ilustrativo. ¿Qué es lo que hacemos, no? Un paciente, por ejemplo, que viene con un cuadro de gastritis, ya le hicimos la historia clínica, sabemos que el paciente efectivamente tiene una gastritis, pues primero vemos, ¿no? Es un paciente que tiene malos hábitos, consume medicamentos, vemos, si es que sí, este paciente consume, pues suspendemos este medicamento, pero si es que no, pues estamos ya ante un cuadro de un paciente que tiene una dispepsia, ¿no? Indirectamente una gastritis que no ha sido investigada. Entonces, como les había mencionado, nuestro punto de corte es 40 años. Si este paciente tiene más de 40 años o tiene los síntomas de alarma, pues hay que hacerle una endoscopía, ¿ok? Pero si este paciente no tiene ninguna de estas dos características, lo que hay que hacer es, primero, medidas generales, ¿no? Medidas de alimentación, manejo del estrés y todo eso, y valorar, estamos en un lugar, Perú, por ejemplo, es un lugar de alta prevalencia de Helicobacter, en nuestro caso, sí. Perú es un lugar que tiene mucha prevalencia de Helicobacter pylori. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es una prueba del aliento, ¿ok? Y eso es para investigar si tiene la bacteria que se llama Helicobacter. Si tiene Helicobacter, el test no sale positivo, hay que dar tratamiento. Siempre la conducta es, encontramos Helicobacter y hay que dar tratamiento. En caso no se logre la erradicación de la bacteria ante un esquema, lo que hay que hacer es derivar al gastroenterólogo, porque esto lo puede hasta manejar un médico quizás general, ¿no? Lo tenemos que derivar para que le dé una terapia específica para el paciente. En caso, pues, el paciente, como digo, tiene más de 40 años, síntomas de alarma, de frente tiene que ir a una endoscopía, ¿ok? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, el tratamiento solamente voy a mencionar muy rápido, son medidas generales, pues evitar el alcohol, el tabaco y no solamente eso, ¿ok? Hay que tener una vida saludable a partir del diagnóstico en realidad no a partir del diagnóstico, ¿no? Deberíamos tener siempre una calidad de vida, un estilo de vida saludable. Por eso yo siempre lo que hago es mandar a nutrición a mi paciente para que pues le pueda hacer un plan nutricional y de acuerdo a ello el paciente ya empiece a comer de manera saludable, porque la comida chatarra, así no sea alcohol ni tabaco, pues produce gastritis, ¿no? Contribuye a que esa mucosa del estómago se empiece a dañar. ¿Ok? Otro punto importante es comer despacio. Siempre les menciono esto a mis pacientes. Coman despacio. Cada alimento debería masticarse entre 15 a 20 veces, ¿no? Para que puedan ingerir. Yo siempre les digo, demórense al menos una hora para ingerir los alimentos, ¿ok? Que sean ingestas frecuentes y no copiosas. ¿Qué quiere decir eso? También como siempre les digo, ¿no? Comer 5 a 6 comidas al día es lo ideal, pero en poca cantidad, en pequeñas porciones, pero bien distribuidas. ¿Por qué? Porque muchos pacientes también, aparte de los síntomas que hemos hablado, pues tienen una sensación, muchas veces sensación de vacío, ¿no? A nivel de la boca del estómago, como no, si no hubiesen comido. Entonces, a veces es lógico que puedan presentar esto. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente cuando ingerimos un alimento hacemos el vaciamiento del estómago en 2 horas y media. Es decir, si yo comí, desayuné a las 7 de la mañana, es lógico que a las 10 ya me dé hambre, ¿no? Entonces, por eso siempre es las medias mañanas y las medias tardes con ingesta de comidas, pero que no sean muy abundantes, ¿ok? Como unos snacks. El tratamiento clásico que se utiliza son los inhibidores de bomba de protones, que son los famosos, ¿no? Que ustedes ya conocen probablemente, sobre omeprazol, pantoprazol, todos sus medicamentos, pero que no en todos los pacientes se usa, ¿no? Sino se usa de acuerdo
a los síntomas que tenga el paciente y a los hallazgos de la endoscopía. A lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Que el paciente no tiene que consumir de manera crónica o constante estos medicamentos, ¿ya? Porque a largo plazo puede producir desgaste de los huesos, ¿ok? Y otros efectos adversos. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Y también, como había mencionado, las famosas medidas de alimentación. Esta es una dieta que yo traigo y siempre se los menciono a mis pacientes, que es la famosa dieta FODMAP, ¿no? Que es la dieta en la que nosotros siempre les decimos no consumir o una dieta baja en FODMAP. ¿Qué quiere decir eso? Son alimentos que son, sobre todo azúcares, que son altamente fermentables, ¿no? Que lo que van a hacer es producir más síntomas y se van a fermentar muy rápido, por lo cual, ¿qué es lo que van a hacer? Van a dar hinchazón, van a hacer que la barriga se distienda, produzca dolor, produzca retortijón. Entonces, ¿cuáles son estos alimentos? Por ejemplo, las menestras, ¿no? La mayoría de menestras, pero las que yo suelo siempre evitar son los frijoles y las lentejas. Las bebidas gaseosas, totalmente, ¿no? Las bebidas gaseosas, la manzana, la sandía, la pera, la leche, todo lo que tenga que ver con leche puede producir, ¿no? O sea, todo lo derivado de los lácteos, ¿no? Queso, yogur, mantequilla, todo eso, ¿no? Entonces son una serie de productos que normalmente nosotros tendemos a restringir y con ello le decimos, igual ve a nutrición para que te haga un plan nutricional, pero teniendo en cuenta estas medidas de alimentación, ¿ok? Siguiente, por favor. Y bueno, solamente ya para terminar esta exposición, y espero que haya quedado bastante claro, es la importancia de hacer una endoscopía a tiempo, la importancia de prevenir, es decir, de evitar estos factores de riesgo para que a largo plazo no tengamos que estar sometiéndonos a estos procedimientos. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Aquí tenemos, como vemos en la parte superior, en la parte verde, a esta es la bacteria, ¿no? La bacteria ingresa al estómago y ¿qué es lo que va a producir? Finalmente produce una disrupción o un daño, ¿no? Del estómago. Este daño se va a traducir como una gastritis, ¿no? Como una gastritis. Esta gastritis puede estar en distintas partes del estómago. Lo más frecuente es que esté en la parte final del estómago y esto a su vez se puede asociar a algunos cambios. Si ya esta gastritis tiene mucho tiempo, se puede asociar a algunos cambios premalignos, ¿no? Que son la atrofia, la metaplasia, que quizás son términos muy médicos, pero que es importante que siempre los tengamos en cuenta. Y esto a su vez puede llevar a úlcera en el estómago, a úlcera en la primera porción del intestino, ¿no? A distintos tipos de cáncer gástrico, como el cáncer gástrico, pues, intestinal, el linfoma. Entonces, es muy importante que siempre tengamos en cuenta los factores de riesgo y evitarlos de manera temprana y también la importancia de hacer una endoscopía a tiempo y teniendo en cuenta la edad y también los factores o los síntomas de alarma, ¿ok? Entonces, con esto quiero concluir la exposición. Muchas gracias a todos por su atención y espero que haya quedado bastante claro y si hay alguna duda, pues gustosa voy a estar de responder todas. Sí, en verdad sí, ¿no? O sea, el ají y el café son de alguna manera considerados gastrolesivos ya a la mucosa del estómago. Sin embargo, por ejemplo, el ají sí, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero en el caso del café hay mucha controversia. ¿Por qué? Porque el café también se ha demostrado que es un buen hepatoprotector, ¿no? O sea, incluso las guías mundiales, las sociedades mundiales recomiendan el consumo de café para la protección del hígado. Entonces, lo que yo siempre sopeso, ¿no? Un paciente que, por ejemplo, viene por una patología hepática, es decir, viene por hígado graso o algo de ello, pues le digo, sí, si no tienes ningún síntoma en el estómago, pues consume tu café normalmente como consumes. Pero si viene un paciente que ya tiene una gastritis, si tiene aún más, ¿no? Reflujo gastroesofágico, que es la sensación de que este ácido, ¿no? Va hacia arriba y te duele toda la parte del tórax y todo el pechito te duele, ahí sí restringo totalmente el café, porque el café lo que hace es producir más estos síntomas, ¿no?